Buenos días, jóvenes. Vamos a tomar nuestras clases. Ahora vamos a resolver algunos problemas de aplicaciones. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden. Se supone que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Y recordemos un poquito, una ecuación diferencial ordinaria es aquella ecuación que contiene la variable, la función desconocida y sus derivadas. Bien, vamos a empezar estudiando la ley de proporcionalidad. Esta ley es sumamente útil y nos permite resolver, ¿no?, una serie de conjuntos, tanto de carácter geométrico como de carácter físico. Nos permite resolver, por ejemplo, problemas de crecimiento de población, de crecimiento de bacterias, pero también nos permite resolver problemas de radiación, es decir, de desgaste, desaparición de algunos materiales radioactivos, ¿no? Es una ecuación o una ley sumamente interesante. Entonces, muchos fenómenos, ¿no?, muchos fenómenos y procesos que se presentan en la realidad pueden ser interpretados a través de esta ley, ¿ya? Veamos. La ley dice ley de proporcionalidad. Entonces eso implica que la variación o la rata de determinado fenómeno o proceso, en realidad lo que se presentan son fenómenos y son procesos, ¿ya? Entonces esta rata, esta variación es proporcional al fenómeno, ¿no? Entonces aquí pongamos donde la derivada de f respecto de t va a representar para nosotros la variación del fenómeno. Con relación al tiempo. Eso es lógico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista físico, nosotros reconocemos que en la realidad objetiva, es decir, en todo aquello que existe fuera de nuestra mente, existe la materia en permanente movimiento y eso va generando fenómenos, va generando procesos. Esos procesos, fenómenos, se van desarrollando en el espacio y a través del tiempo, ¿no? Por eso es que decimos en este caso, es la variación del fenómeno con relación al tiempo. También algunos textos lo llaman rata, ¿no?, rata de variación. K es un coeficiente de proporcionalidad. Normalmente es adimensional, ¿no? Eso implica que no tiene dimensiones. Y F es pues el fenómeno. O proceso. Este fenómeno puede ser incremento o decremento de temperatura, puede ser crecimiento o decrecimiento de bacterias,
puede ser, como les decía, decremento de un material radiactivo en función al tiempo, ¿no? Y así. Como ven, es una ecuación sumamente sencillita, ¿no? Veamos a ver, la solución de esta ecuación será, pongamos solución de 1. Lo que tenemos que hacer es, hay que separar variables. Normalmente las ecuaciones que se presentan en aplicaciones son ecuaciones sencillas, ¿no? No requieren mayor problema. Entonces, separando variables tendríamos diferencial de f sobre f igual a k, el coeficiente de proporcional, por diferencial de t. Tengo ya la ecuación diferencial con sus variables separadas. K es una constante, ¿no? Es un coeficiente de proporcionalidad. A determinar, ¿no? Dependiendo de las condiciones de cada problema. Integrando, este procedimiento que estamos haciendo en este momento lo vamos a hacer reiteradamente en cada uno de nuestros problemitas que nos planteemos y que sea necesario la utilización de esta ley de proporcionalidad. La integral de 1 sobre f, logaritmo natural de f, k es constante, la integral de diferencial de t es t, más la constante de integración. Despejando f, tendríamos e elevado a la c más k por t, o k por t más c. Esto es igual a e a la c por propiedad de exponentes. Y ahí está. Noten que e a la c es otra constante, una constante mayúscula, por e a la k por t. Entonces, la ley del fenómeno o proceso básicamente tendría esta forma, ¿no? Obviamente, dependiendo de las condiciones del problema, vamos a determinar la constante c y vamos a determinar la constante k, ¿no? Como ven, no es nada complicado su resolución. Bien, veamos a ver aquí ya con ejemplitos, ¿no? Ejemplos. Tengo acá un problemita, el primero, que tiene que ver con la descomposición de un material radioactivo, ¿no? En este caso, el material radioactivo se va descomponiendo a lo largo del tiempo. Pero a ver, leamos, dice, el radio se descompone a una velocidad proporcional a la cantidad presente. Fíjese, nos está señalando que se descompone el radio en función a la ley de proporcionalidad. Seguido, si la mitad de la cantidad original desaparece en 1600 años, la mitad, ¿no? Si es 1 kilo, entonces en 1600 años se convierte ese material radioactivo obviamente en medio kilo. Dice, hallar el porcentaje de pérdida en 100 años. O sea, ¿qué porcentaje de pérdida se ha presentado en 100 años? Eso es lo que debemos hallar. Veamos. Entonces, por la condición del problema, volvemos a hacer la variación del radio con relación al tiempo es proporcional al radio, ¿no? De acá, separando variables, les dije, vamos a hacer reiteradamente, vamos a integrar para no olvidarnos, ¿no? La integral de 1 sobre r es logaritmo natural de r igual a k por t más c. De aquí despejo r y será igual a e a la c más k por t. No olvidemos que t es el tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo es. Entonces, r será igual a e a la c por e a la k por t. E a la c es una constante.
y cambio por una C mayúscula. Aquí está. La misma, ¿no? Anterior, porque obviamente es la misma ecuación. Lo importante en estos casos es dar la interpretación física, ¿no?, del fenómeno o del proceso que se está experimentando. Bien, entonces veamos. El radio, dice, se descompone a una velocidad proporcional a la cantidad presente. Aquí está, ¿no? Si la mitad de la cantidad original desaparece en 1600 años, vale decir que después de 1600 años, R resulta ser igual a la cantidad inicial dividido entre 2, ¿no? Esa es la mitad, el 50%. Hallar, dice, el porcentaje de pérdida en 100 años. En 100 años, nosotros debemos determinar el porcentaje de pérdida. Está claro, ¿no?, que el material radiactivo, al desintegrarse, va a llegar, obviamente, va a llegar a desintegrarse, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos calcular. Entonces, en el momento inicial, en el momento de t igual a 0, se supone que la cantidad radioactiva es la cantidad radioactiva inicial. Entonces veamos, reemplazando en 1, tendríamos R sub 0 es igual a C por E a la 0. Acá, ¿no? Si T vale 0, 0 por K es 0. Y de aquí obtengo que la constante C es igual a la cantidad inicial, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos nuevamente reemplazando en 1, tendríamos que R es igual a R sub 0 por E a la K por T. Fíjense que este R sub 0 es un dato original, ¿no? Es dato, una constante. K es el coeficiente de proporcionalidad que nosotros debemos reemplazar con las condiciones del problema. Veamos entonces. Cuando T vale 1600 años, esta cantidad de material radioactivo resulta ser igual a la mitad. Vale decir, si T es igual a 1600 años, R es igual a R sub 0 medios. Y veamos a ver qué tenemos acá. Entonces, R sub 0 medios, reemplazando, pongamos. Reemplazando en 2. Al reemplazar en 2 tendríamos R será R medios igual a R sub 0. R sub 0 medios igual a R sub 0 por E a 1600, perdón, K por 1600. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es 1600K. Incluso podría trabajar en forma literal, ¿no? A veces resulta un poco incómodo trabajar con los números. A este T podría colocar T sub 1, por decir algo. Porque el T sub 0 es obviamente 0, ¿no? Bien. Observen que este R sub 0 se simplifica y aplicando logaritmos, 1 medio 0,5 será igual a 1600K por el logaritmo natural de E.
Y este logaritmo natural de vale 1. De tal suerte que k será igual al logaritmo natural de 0,5 sobre 1600. Este es el valor de k, ¿no? Y noten, acá en el valor de k, al ser el logaritmo un número negativo, logaritmo de números menores a la unidad es negativo, entonces este k va a ser menos, ¿ya? Muy bien. Tendríamos que el radio será igual a r sub 0 en realidad será r sub 0 por e. A esto vamos a llamar k sub 1, ¿ya? Para no estar trabajando con él. A k sub 1 por t. Constante, constante. Esta sería entonces la ley, ¿no?, de descomposición del radio. La pregunta es hallar el porcentaje de pérdida en 100 años. Eso implica que, ¿qué porcentaje de este radio? Del radio original, obviamente. Resulta ser cuando t vale 100. En este caso podríamos tener 100 por k sub 1. Sin olvidarnos que k sub 1 es todo esto, ¿no? Va a ser un decimal negativo con toda seguridad. Ahí está. No, esto lo eliminamos y tengo que el porcentaje es igual a e a la 100 por k. Vale decir, por el logaritmo natural de 0,5, todo ello dividido entre 1600. Acá esto se elimina y tendría e al logaritmo natural de 0,5 sobre 16. Y trabajando, ¿no?, con calculadorita, esto en realidad es al 0,9576. El porcentaje que queda después de 100 años es 0,9576 de material radioactivo. Pero hay que hacer un análisis, ¿no? Entonces, después de 100 años, el porcentaje, el porcentaje disminuido será, fíjense, a esta cantidad, o perdón, al 100%, que sería 1, ¿no?, al 100%, menos el 0,9576, vale decir, menos el porcentaje que nos ha quedado. Y aquí tenemos como resultado 4,239. Este sería el porcentaje que en realidad se ha perdido, ¿no? 4,24, digamos. 4,24 en 100 años. Como ven, jóvenes, el procedimiento matemático no es complicado. Hay que tener presente el fenómeno que está ocurriendo. En este caso es un fenómeno de desprendimiento, es un fenómeno de desintegración, ¿no? Y aquí se hace la cosa interesante, ¿no? Hemos hallado el porcentaje que nos queda al cabo de 100 años.
Pero si esto es lo que nos queda al cambio de 100 años, ¿cuánto se ha descompuesto en los 100 años? Obviamente hay que restar el 100% hace 100 años menos lo que hemos encontrado ahora, que es el 4.24%. Bien. Veamos a ver un segundo ejemplito. ¿Ya? Este segundo ejemplito tiene que ver con el cultivo de bacterias. En el anterior ejemplo era un problema que implicaba la disminución. En este implica el crecimiento, ¿no? Son dos fenómenos contrarios. Son dos fenómenos contrarios. Veamos. Dice, el aumento de cultivo de bacterias es proporcional al número presente. Vale decir que la variación de las bacterias por unidad de tiempo es proporcional, ¿no?, a la cantidad presente. Esa sería la formulita. Ya hemos visto en dos oportunidades que la ecuación, después de integrar, esto es igual a esta. Esta es la ley, en realidad. Aquí nos están pidiendo en el inciso A, dice hallar la ley general de crecimiento. Esta sería, ¿no? Obviamente, con los datos posteriores podríamos determinar la cantidad de la constante, el valor de la constante C y el valor del tiempo T, o perdón, K, ¿no?, en función al tiempo. Esto tendría que quedar B solamente en función al tiempo. Bien, para el inciso B, en el inciso B dice, si el número de bacterias se duplica al cabo de 5 horas, ¿cuál es el número de bacterias al cabo de 8 horas? Uy, está medio interesante, ¿no? Significa que después de 5 horas, la cantidad de bacterias será 5 veces las bacterias original, la cantidad de bacteria original. Esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la cantidad de bacterias después de 8 horas? Ahí está. Veamos a ver. Está claro que tenemos que hallar la constante C y la constante K. Está claro que cuando el tiempo es 0, la cantidad de bacterias es pues la cantidad de bacterias original, B sub 0. Reemplazando en 1, tendríamos B sub 0 igual a, si T vale 0, E a la 0 es 0, C. De tal suerte que la ecuación será B sub 0, que vale C por E a la K por T, ¿no? Nos está faltando ahora determinar únicamente el valor de K, ¿no?, K por T. Pero tenemos un otro dato acá, ¿no? Al cabo de 5 horas, dice que la cantidad de bacterias se ha quintuplicado, se ha vuelto 5 veces. Vale decir, en vez de B será 5 veces. Pongamos aquí mejor. Si T es igual a 5, resulta que B es igual a 5B sub 0. Entonces, 5B sub 0 es igual a B sub 0 por E. T resulta ser igual a 5 horas. 5 veces
K. Y acá se obtiene 5 igual a E a las 5 veces K. Estos 5 no son iguales, ¿no? Este 5 representa a 5 horas y este 5 representa a que sea... perdón, es duplicado, ¿no? No sea duplicado. Entonces acá es 2 veces. Aquí hay un pequeño error, ¿no? 2 veces, perdón. Entonces esto es 2 veces, ¿no? Y acá podemos obtener entonces el valor de K. Aplicando logaritmos, tendríamos logaritmo natural de 2 igual a 5 veces K, logaritmo natural de E. Esto vale 1. Y de aquí obtengo que K vale logaritmo natural de 2 sobre 5. ¿Listo? Entonces, nosotros tendríamos acá la siguiente ecuación. La cantidad de bacterias en cualquier tiempo será igual a la cantidad inicial por E a la logaritmo natural de 2 sobre 5 por T. Ahí está. Si hubiese calculado, por ejemplo, al principio cuánto era la cantidad inicial de bacterias, aquí podría estar ese número, ¿no? Y luego podríamos determinar a través de esta ley para cualquier tiempo. Entonces esta es la ley de crecimiento. La ley de crecimiento de las bacterias. Y todo fenómeno, como les había explicado hace un momento, se presenta siempre en a través del tiempo, ¿no? Siempre crece a través del tiempo. Veamos a ver. Se nos está pidiendo cuánto es B al cabo de 8 horas. Es decir, cuánto es B. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar 8 acá. Vale decir B es igual a B sub 0 por E elevado al logaritmo natural de 2 sobre 5 por 8. Ahí está. Ahora esto es interesante, ¿no? Puesto de que podríamos hacer algunas operaciones, ¿no? Para determinar. Pero este sería el resultado. Fíjense que yo podría escribir esto, por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a hacer que este exponente, K, sea K sub 1. ¿Ya? Podría ser B sub 0 por E a la K sub 1 por 8. Pero aquí voy a utilizar esto. 2 igual a E. Yo puedo multiplicar por 5 y dividir entre 5. Vale decir, esto será B sub 0 por E a las 5 veces K sub 1. Y todo esto está elevado a la 8 quintos, ¿no? Pero ¿a qué es igual este E a la 5? Aquí está, 2. Esto vale 2.
Entonces B será igual a B sub 0 2 veces a la 8 quintos. Y esto obviamente habría que ver, ¿no? A cuánto es igual. Esto es igual a B sub 0 igual a, B sub 0 igual a 2 a la 8 por un quinto. 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. ¿Verdad? Y eso es más o menos, calculando, 112. Vale decir que B será igual a raíz quinta de 112 de B sub 0. ¿Listo? Ahí está. Ahora bien, luego nos dicen en el inciso C, si hay 10 a la cuarta al cabo de 4 horas y 4 por 10 a la cuarta al cabo de 6 horas, ¿cuánto habría al principio? ¿Cuánto había al principio? ¿No? Veamos. En este caso será nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación es, no olvidemos, B igual a C por E a la K por T. Entonces dice que, de acuerdo al principio, B vale 10 a la cuarta si T vale 4 horas. Con esto, obviamente, podríamos hallar el valor de la constante C. Tendría 10 a la cuarta igual C por E a la K por T, 4. Ya tengo una ecuación con dos incógnitas. Por otro lado, tengo que B vale 4 por 10 a la 4. Y de acuerdo al enunciado, 4 por 10 a la 4 al cabo de 6 horas. Ahí está. Entonces tendría la otra ecuación, 4 por 10 a la 4 igual a C a la K por 6. Ahí está. Entonces, con estas dos, resolviendo estas dos ecuaciones, se obtiene los siguientes resultados. ¿Ya? Pues se obtiene el siguiente resultado. Cuando nosotros hallemos los valores, acá por ejemplo, aquí lo que vamos a obtener es que la cantidad original va a ser en el tiempo 0. Vale decir, cuando t vale 0, resulta que b vale b sub 0. Reemplazando en esta ecuación, en 1, esta va a ser 1. Entonces haremos, tendríamos b sub 0 igual a C por E a la 0. Vale decir que C vale B sub 0. Entonces nuestra ecuación quedará de la siguiente manera. B igual a B sub 0 por E a la K por T.
Y aquí sí vamos a usar las siguientes ecuaciones. Conocemos que, por un lado, se nos ha presentado esta ecuación. 10 a la cuarta igual a b sub 0 por e a la 4 veces k. Y 4 por 10 a la cuarta igual a b sub 0 por e a las 6 veces k. De acá es de donde deberíamos hallar, ¿no?, el resultado. Veamos. Está claro que si yo hago el cociente entre estas dos va a desaparecer b sub 0. Entonces, ¿qué tendríamos? 10 a la cuarta sobre 4 por 10 a la cuarta es igual a b sub 0 por e a la 4 veces k sobre b sub 0 por e a las 6 veces k. Esto es igual a e a la k sobre e a la k. En este primer caso es a la 6 y en este segundo caso es a la cuarta. Vale decir, si eliminamos, esto será igual a 1 sobre e a la k a 2 veces k, ¿no? Vale decir 1 sobre e a la 2 veces k. Acá también este 10 se elimina con este 10. Y aquí tendría un cuarto igual a 1 sobre e a la 2 veces k. O también e a la 2 veces k igual a 4. Listo. Pero bien, tenemos que una de estas ecuaciones, ¿no?, 10 a la cuarta es igual a b sub 0 por e a la 4 veces k. Esta puede ser la 2 y esta puede ser la 3, ¿no? De 2. Esta es la 2. Fíjense, jóvenes. Aquí se puede hacer este pequeña operación sumamente importante. ¿A qué es igual e a la 4t? Eso es igual a e a la 2 veces k al cuadrado. Vale decir b sub 0 por e a la 2k, vale 4 al cuadrado. Y de acá entonces, ¿cuánto será b sub 0? 10 a la cuarta sobre 4 al cuadrado. Vale decir que la cantidad inicial de bacterias había sido 10 a la 4 sobre 4 por 4, 16. ¿No? Y obviamente esto se puede hacer ya, ¿no? Las operaciones. Sacar mitades, etc., ¿no? La mitad de esto es 8, la mitad va a ser 4, etc. A ver, veremos. 10 a la cuarta, con 4 ceros. 16, esto es 8, esto sería 5, ¿no? 5. Esto sería 4, esto sería 2500. Esto sería 2, esto sería, ¿cuánto sería? A ver, la mitad de 2500. 1250. 1250. Esto sería 1, ¿esto cuánto sería? 500, 600, 625. Es decir, la cantidad inicial de bacterias resulta ser a 625. Ustedes podrían hacer, ¿no? A ver si está bien. La mitad de 10.000, 5.000. La mitad de 5.000, 2.500. La mitad de 2.500, 1.250. La mitad de 1.250 sería 625. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? Así sería. Como ven, no es nada complicado, solo que hay que ver, ¿no?,
cómo podemos utilizar los datos del problema para hallar lo que se nos está pidiendo.